Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con invitados y con temas de interés general. Qué rico que estén con nosotros. Hoy me acompaña Santiago Correa Castaño, él es profesional en desarrollo territorial y con él estaremos hablando de patrimonio arquitectónico, un tema realmente muy importante, de mucho interés acá en el municipio de Retiro y muy seguramente en muchos municipios donde nos están viendo, así que es un gusto en verdad tenerlos en este espacio de Conecta desde el municipio del Retiro. Santiago, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Muchas gracias, Juan Camilo. Santiago, primero quisiera que habláramos del concepto de patrimonio arquitectónico. ¿A qué se refiere y cómo entender mejor ese concepto? Claro que sí, Juan Camilo. Ahí, para iniciar, de pronto quisiera hacerte primero una pregunta y es, digamos, cuando ves una casa patrimonial o antigua, como la llamamos coloquialmente, ¿qué es lo primero que se te viene como a la cabeza? Bueno, a mí se me vienen normalmente como recuerdos, se me vienen como algunas imágenes que de una otra manera han tenido que ver desde mi cultura, desde, en este caso, el Retiro, he sentido. Entonces se me vienen como recuerdos, como momentos. A veces me pasa algo muy especial y es que para mí esas casas, porque además he tenido la oportunidad de tener muchos contacto con ellas, algunos hasta sonidos y olores, las cocinas, en fin, muchas cositas bellas. Y precisamente de ahí surge, digamos, como esa definición, muy enlazada pues como a lo que mencionas, y es, digamos, dos definiciones que desde mi punto de vista engloban todo el concepto de patrimonio arquitectónico. Una de ellas es de Azcárate, Ruiz y Santana, en la que se menciona que el patrimonio arquitectónico puede ser un conjunto de bienes edificados de cualquier naturaleza. Ahí tomamos lo que son viviendas, lo que son parques, lo que son monumentos, que incluso los monumentos religiosos son muy importantes, que ahorita de pronto tocaremos más, en los cuales la sociedad ve o la sociedad atribuye unos significados y un valor cultural, que es lo que vos mencionás, que digamos es como esas percepciones que las personas pueden notar en estos inmuebles. Y la otra, digamos, es de Margarita Lleida, que dice que se puede ver como un lenguaje histórico de la población plasmado en esas diferentes construcciones, lo cual toma, digamos, un componente cultural y un componente histórico, y también toma, digamos, un nivel de legado, que es lo que hace que tome como esa importancia generacional también en los inmuebles. Entonces es un concepto en realidad muy amplio, pero que toca esos dos temas tan importantes como la cultura y la historia de los territorios y la población. Santiago, quiero recoger algunos aspectos de los muchos que usted nos cita y nos menciona además de una manera pues muy concreta y muy clara también de entender. Cuando nosotros hablamos de patrimonio y sobre todo en este espacio de hoy vamos a hablar mucho del arquitectónico, o sea, lo que tiene que ver más con ese patrimonio material, porque también pues dentro del mismo concepto está el patrimonio inmaterial, pero hablar, digamos que desde el punto de vista de la arquitectura, sumado a la cultura y a esos símbolos, a ese significado que le damos los ciudadanos, las personas, los habitantes de un territorio, a ciertas infraestructuras. También usted nos mencionaba símbolos como es, no sé, una pieza, un monumento, en fin, tantas cosas que hay y que se han ido construyendo. Y quisiera que, para entender aún más lo que usted nos mencionaba, el tema de la historia, o sea, digamos que hay que entender que no por tener muchos años algo es patrimonio, hay que considerar que esto tiene, digamos, que otros elementos que le dan justamente esa categoría y ese valor de patrimonio. O sea, no simplemente es porque algo es viejo, como además también Antiguo. lo decimos, porque ni siquiera a veces se utiliza, digamos, que la palabra antiguo, entonces, y lo asociamos hasta con lo deteriorado, en fin. El tema de la historia es muy importante, esos adjetivos, esas características que le dan dentro de la cultura a estos bienes para que realmente los tomemos como patrimonio. Eso es muy importante, Camilo, digamos, por el tema de lo que te mencionaba. Lo primero que se viene a la cabeza o las casas no se tocan ni siquiera como casas patrimoniales, sino como casas antiguas, las casas de tapia como las conocemos muchos, y es, digamos,
esa importancia de diferenciar. Entonces, desde la palabra arquitectura, desde ahí, digamos, vamos a tener como ese primer acercamiento a qué podría ser reconocido como un bien, como un inmueble patrimonial y qué no. Y es, digamos, lo primero son los materiales que se utilizaban en otras épocas, que ya en estos momentos no se ven, ya esos materiales pasaron pues ya a otro punto y que ya en este momento vemos unos materiales completamente actualizados y muy nuevos en el mercado, ¿cierto? Como lo es la tapia, como lo es el bareque y demás materiales. Lo segundo son los hechos que pueden haber ocurrido en estos bienes patrimoniales, que digamos es uno de los puntos claves que uno muchas veces en los municipios se da cuenta, en donde los primeros acercamientos que se tienen son, digamos, que las personas ven, esta casa vivió uno de los fundadores de un municipio, en esta casa vivió de las primeras personas que tuvieron acercamientos con tal actividad, con esta cosa, hicieron lo demás. Entonces son también como esos puntos claves en la historia que han marcado y que digamos es ese sitio el que ya toma ese reconocimiento como tal, que acompaña como a la persona, digamos a esos seres pues, o a esas personas reconocidas dentro de los territorios. Y ya digamos otro punto muy clave son también, digamos, como esa identidad que de pronto los municipios pueden ir tomando. No en todos los municipios se va a encontrar en estos momentos patrimonio arquitectónico. Incluso ya hay unos municipios tan modificados que ya el patrimonio desapareció completamente. Como hay otros que tienen su patrimonio casi intacto y es una de los sellos que tienen estos municipios, y es esa identidad que se puede forjar o esa identidad que se puede como construir tanto de la población como del territorio en torno como a ese tema patrimonial, en lo que digamos en lo que los identifica, ya sea como lo mencioné por los hechos o también digamos por ese estilo que puede llegar a tener el municipio, que lo vuelve reconocido, que a las personas les gusta y que en realidad tiene mucha importancia por ese vínculo emocional que tiene. Santiago, qué importante todo lo que nos mencionas. Entrando un poco en el municipio del Retiro, de hecho usted parte de su formación realizó trabajos directamente hacia el municipio del Retiro, hacia el patrimonio del municipio del Retiro, y quisiera desde ese aspecto que nos mencionaras como algunos aspectos pues importantes, destacados, valiosos, pero también algunos de los aspectos que desafortunadamente pues o hemos cometido errores o que hay que encaminar. ¿Qué podemos mencionar con respecto al municipio del Retiro? Sí, Juan Camilo, como vos lo mencionás, incluso pues la tesis de grado mía fue sobre el patrimonio arquitectónico del municipio del Retiro, un análisis espacial pues del patrimonio actual con el que cuenta el municipio, y digamos ese fue como el objetivo de la investigación como tal, fue digamos como identificar el patrimonio arquitectónico que el municipio del Retiro tiene en este momento, comparándolo y con un punto inicial de los estudios previos que ya se habían hecho, que el más actual que se tenía era del 2011, entonces fue digamos como ese punto de partida de primero de pronto mirar qué antecedentes se tenían investigativos sobre el patrimonio arquitectónico y empezar digamos a crear como una lista o a guiarme por una lista de inmuebles patrimoniales y inmueble por inmueble digamos empezar a hacer como esa identificación y esa valoración. Ahí es importante, digamos, aclarar que no es una valoración interna en la que yo, digamos, desde mi formación voy a poder decir el inmueble está en buenas condiciones históricas, está en buenas condiciones como ya en valoración como tal. No se puede porque, digamos, no es mi formación, pero incluso es una valoración externa en la que se ve, digamos, ese carácter evolutivo que va teniendo el municipio y cómo el patrimonio arquitectónico, mirarlo si se está, digamos, perdiendo o si, digamos, por otro lado se está conservando muy bien. Entonces era como, digamos, ese principal objetivo de identificar en el municipio cómo se estaban dando esos temas y más porque, digamos, desde la formación del desarrollo territorial se tienen dos conceptos muy claves y que se tocan mucho y es la planificación y el ordenamiento de los municipios.
y es un tema que en ningún momento puede dejar de un lado el patrimonio arquitectónico. Es un tema que siempre está latente y que incluso en las normas es muy específico en mencionar la conservación y la protección que se debe hacer con el patrimonio arquitectónico. Entonces, y ahí digamos como la importancia de este tipo como de investigaciones que incluso en el municipio se habían dejado de hacer desde hace unos momentos. Se encontraron muchas cosas y entre ellas, primero en el municipio es algo muy característico, el patrimonio arquitectónico es una de las características más grandes que tiene el municipio. Cuando uno ve el municipio en ese tema turístico, esa arquitectura colonial y republicana es muy característica del municipio, que tanto propios como foráneos la reconocen y crean también como digamos ese vínculo, que incluso las personas que vienen al municipio y se quedan viviendo acá son muchas veces las que inician como esos procesos de protección y conservación porque fue lo que en algún momento les llamó como la atención del municipio, esa belleza colonial y republicana que tiene el patrimonio. El patrimonio es un concepto muy, pero muy amplio que en realidad tocaba abordarlo desde lo que nosotros llamamos una ficha patrimonial, una ficha que abarca muchos puntos claves para uno poder, digamos, llegar a un punto en decir si el patrimonio se está conservando o si precisamente se perdió el inmueble como tal. Entonces, habían temas como, digamos, la valoración del inmueble desde un punto externo, las modificaciones que presentaba el inmueble desde afuera, cómo el inmueble, digamos, hacía esa combinación con las otras fachadas y las otras construcciones, que eso es un punto clave a tratar, que digamos es algo que nos da un bosquejo de lo que podría llegar a pasar en el municipio. Si vemos una construcción de 3 niveles al lado de una casa patrimonial, pues muy probablemente eso es como digamos una alerta de lo que podría llegar a pasar en unos años en ese mismo inmueble si no se protege. En cuanto a temas de protección, tenemos lo que son las declaratorias de los inmuebles patrimoniales, que es una de las falencias más grandes. Cuando me preguntas las falencias, es digamos la protección que hay en torno al patrimonio arquitectónico, que son esas declaratorias municipales, es ese primer paso como bienes de interés cultural. Esto es una figura normativa que si bien lo hace el municipio, es una figura normativa que no asegura que un inmueble patrimonial se pueda mantener con el tiempo y es digamos uno de los inicios de ese proceso tan largo que tiene que pasar a un nivel departamental y luego a un nivel nacional para crear ese ambiente tan sólido en el tema normativo y para poder proteger el patrimonio. En cuanto al patrimonio arquitectónico del Retiro, se mantiene todavía mucho patrimonio arquitectónico, demasiado patrimonio arquitectónico. Fueron 146 inmuebles que visité aproximadamente y de los cuales un poco más de la mitad se mantienen todavía, no en las condiciones de antes, cabe aclarar pues esto, pero digamos todavía mantienen muchos rasgos patrimoniales y es algo muy importante que debería de tener en cuenta el municipio en estos momentos. Santiago, es que ahí surgen, digamos que unos interrogantes, pero sobre todo unos retos, justamente desde la planificación. Muy seguramente el próximo año el municipio tenga que actualizar el PBOT y digamos que es un tema que para todos los interesados en el tema del patrimonio, de la historia, de la cultura, pues normalmente nos genera molestia, preocupación ver cuando una casa se empieza a caer, cuando uno ve que intencionalmente empiezan, porque lo hacen, a quitarle que las tejas para que pues la misma naturaleza, por decirlo de alguna manera, pues las tumbe. Y pues de una u otra forma empieza uno a entender cómo es algo que culturalmente tiene mucho significado, desde el punto de vista del turismo, de la identidad, tiene unos valores muy importantes, pero también cuando aparece ese otro tema de la conservación, y digamos que con el cambio de las familias, de muchos aspectos de la vida de hoy, pues indudablemente son casas que hasta desde el punto de vista funcional para lo que hoy es la familia, ya no tenemos familias como antes de 11 hijos, con los animales atrás en el solar, pues la vaca o el caballo, que son algunas de las características que tiene la cocina en leña, ¿cierto?
que han ido cambiando. Entonces, digamos que el gran reto para el Retiro y para muchos municipios está en cómo hacer sostenible, por decirlo de alguna manera, estos bienes, porque muy seguramente para muchas familias o no es posible o ya no está en su interés, porque dicen, pues es que acá realmente ya esta casa no se acomoda, digamos que por decirlo de alguna manera, a nuestras características. Entonces terminamos haciendo más fuerza los que de una u otra manera no tenemos tanto que ver, y los interesados pues o no tienen la forma, no hay, digamos, que ciertas políticas, programas que garanticen o que fomenten, pero por otro lado está toda esa presión urbanística, los temas económicos, el cambio, digamos que también un poco sociocultural. Entonces, ¿cómo, digamos, que amalgamar un poco Santiago y desde su trabajo, desde su experiencia, para poder realmente promover y no chutarnos la pelota? Porque esa es otra cosa, o sea, le echamos la culpa a la alcaldía, pero uno se pone a analizar, hay muchos propietarios, pues no les interesa, en fin, es un tema bien complejo realmente, la sostenibilidad de todo el tema del patrimonio. Vos mencionaste algo muy importante, es el tema de lo difícil que es sostener un inmueble patrimonial, y eso no se puede dejar a un lado. Es que mantener un inmueble patrimonial es muy difícil, y las personas es la primera, como la primera respuesta que dan a la pérdida precisamente de ese patrimonio, y es que es un punto clave. Digamos, vos no puedes tocar un inmueble patrimonial con materiales convencionales que manejamos ahora, y no lo puedes hacer con una técnica que se maneje ahora. Tiene que ser una persona experta en el tema que pueda hacer una restauración que no vaya a ocasionar una pérdida del valor patrimonial que tenga el inmueble. Entonces es uno de los puntos más graves como en ese tema, y por lo que las personas es como ese desprendimiento, como no, entonces que mejor se caiga la casa y yo poder utilizar el predio, y más bien, y viéndolo desde ese tema de la valorización que ha tenido, digamos, el suelo del Retiro, y lo importante que se vienen presentando como esos procesos, como lo mencionaste, inmobiliarios, que están, digamos, como tomando todo este mercado del suelo en el municipio. Entonces es como un punto clave en este punto. La administración municipal, como lo mencionas, no es de echar, digamos, como culpas ni nada, pero y más porque la administración municipal hace, digamos, como un punto clave, y es lo de a las personas que tienen inmuebles patrimoniales, se les hace como un descuento en el tema predial, precisamente, digamos, como para aliviar esas cargas del mantenimiento de un inmueble patrimonial. Pero digamos, eso es uno de los problemas que también se vio en la investigación, y fue, digamos, el régimen de los inmuebles. El 93% de los inmuebles patrimoniales del municipio son de régimen privado, y es algo que dificulta mucho, y que se ve precisamente muy pues como presente en el municipio. Y es que, digamos, esos pocos inmuebles patrimoniales que son de régimen público contienen todavía, digamos, como esos rasgos patrimoniales y ese cuidado permanente como en su infraestructura. Caso contrario es con los inmuebles de régimen privado, que dificulta más los procesos, y en los que la administración municipal no va a poder, digamos, como tomar esa figura, y más sin tener esa figura normativa que respalde ese trabajo, como en este caso sería un plan especial de manejo y protección del patrimonio arquitectónico, que está también dentro de esa agenda desde hace unos años, está también dentro de la agenda del municipio. No se avanza, pero probablemente es algo que sí o sí tendrán que trabajar, porque es como ese primer paso para poder, digamos, inventariar primero los inmuebles patrimoniales con los que cuenta el municipio, y segundo, digamos, también establecer esas declaratorias, esos procesos para el cuidado que se deben de tener. Entonces son puntos muy claves como a tocar, y digamos, las normas también son muy flexibles en ese tema patrimonial, porque no hay normas que digamos, no permitan las construcciones. En la investigación se vieron demasiados inmuebles que fueron ya reemplazados, lo primero por parqueaderos, que es uno de los temas más agudizantes en equipamientos que tiene el municipio, como es que acá hay un problema serio en movilidad, y en este caso de parqueaderos, y muchos inmuebles patrimoniales fueron reemplazados, digamos, por parqueaderos, manteniendo incluso la fachada hacia la vía principal de la fachada patrimonial. Entonces es uno de los temas más graves también de por qué se están reemplazando los inmuebles patrimoniales. Otros fueron reemplazados por edificios. En este momento hay construcciones de 3 o 4 niveles en donde habían predios. En 2011 habían predios
patrimoniales. Entonces es como, digamos, temas muy claves, como son los equipamientos y ese carácter evolutivo que está tomando el Retiro hacia una parte inmobiliaria, pero digamos no teniendo ese balance con el patrimonio arquitectónico. No se está teniendo, digamos, como ese equilibrio entre, sí, evolucionar, sí, darle funcionamiento al municipio, sí, y ese crecimiento que el municipio está requiriendo, pero no, digamos, destruyendo lo que ya se tiene. El municipio del Retiro es muy reconocido turísticamente por el patrimonio, pero entonces en unos años, si seguimos de esta manera destruyendo el patrimonio, no sé si vamos a ser tan reconocidos ya para las personas de afuera para venir a visitar el municipio. Y hasta vivir, porque mucha gente de hecho viene a vivir al Retiro por la parte ambiental, por su arquitectura. Entonces, digamos, Santiago, y qué pena para aprovechar estos 3 minutos que nos quedan de programa, y es que me parece que lo que usted nos menciona es vital en términos de encontrar ese balance en cómo planificamos el municipio con las necesidades actuales de vivienda, de un montón de asuntos, pero también entendiendo que ese es nuestro gran valor que debemos, digamos, que tener a la hora de realmente ser un municipio que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, pues sea realmente atractivo, por decirlo de alguna manera, además, ¿cierto? Y sin qué decir lo que eso representa en la cultura, en las costumbres, digamos que en esos imaginarios que se crean a nivel colectivo, que son tan fundamentales en los territorios. Entonces quisiera, Santiago, que finalmente pues, nos dejaras como un poco esas reflexiones desde tu conocimiento, desde la experiencia, desde el trabajo específicamente acá en el Retiro, hacia la sociedad, pero también hacia los diferentes organismos, consejo municipal, alcaldía, en fin, en términos de entender y de ponernos todos realmente al pie de un tema que es muy importante para el Retiro. Claro, Camilo. Hay un punto clave y es, digamos, el tema de los usos que se le vienen presentando, en los inmuebles patrimoniales. Y es que eso ha venido cambiando y lo resalto, que digamos algunos inmuebles patrimoniales son utilizados con un uso mixto, en el que tiene un uso habitacional y un uso comercial al mismo tiempo. Y es, digamos, esa manera en la que las personas ven de pronto como esa salida a poder utilizar y encontrar un ingreso. Sacarle provecho a esa Sacarle belleza. provecho y que no sea, digamos, como tan difícil el mantenimiento y de que quede ese inmueble solamente, porque son inmuebles grandísimos, que eso es otro de los puntos claves, que son inmuebles de casi una cuadra, media cuadra o cuadra completa, que son inmuebles muy grandes y que se pueden aprovechar. Entonces, digamos, es continuar con esos usos mixtos en los que no se destruya el patrimonio arquitectónico. Otro punto clave es que no se planifica y no se ordena el municipio destruyendo el patrimonio arquitectónico, destruyendo la historia del municipio, que hace parte de la identidad y por lo que mencionábamos, es de esos puntos por los que es reconocido y es un punto que se tiene que tener en cuenta. Y es esa invitación a que digamos, mantengamos ese patrimonio, ese legado que se ha venido construyendo por tanto tiempo y esa infraestructura que ha hecho que el municipio sea como tan reconocido y de que tanto a propios como a foráneos nos ha gustado tanto y de que ha hecho que el municipio del Retiro sea reconocido tanto a nivel nacional como internacional, porque acá se ven muchas personas que son también desde la parte internacional, entonces es también sacar esos puntos claves, como lo que mencionábamos ahorita de la parte normativa, que puedan, digamos, regular y poner de pronto esa protección, esa conservación por alto de ese crecimiento acelerado que tiene el municipio y esa necesidad de tener parqueaderos, esa necesidad de tener edificios, esa necesidad que viene presentando el municipio, porque digamos es eso, uno planifica y uno ordena buscando una funcionalidad del municipio como tal, pero en este caso no hay por qué, digamos, destruir el patrimonio arquitectónico y no se puede, o sea, no se debería. El patrimonio arquitectónico es de los puntos más claves que a nivel incluso nacional se tiene como normativa muy clara de que es la historia de los municipios, es la historia de los departamentos y es la historia a nivel nacional y no se debería de tocar en ningún momento. Santiago, pues realmente muchas gracias, muy valioso pues este trabajo que además me imagino que le puede servir a las mismas autoridades, a los interesados en este tema y qué bueno que sea una manera también como de estimular en la comunidad ese amor por
por el territorio, por entender, por buscar esos equilibrios. Me parece también, como usted lo menciona, el hecho de que muchas personas, muchos proyectos estén llegando a estos lugares, ya sean culturales, también comerciales, restaurantes, cafés, museos, galerías. Uno pensaría que por ahí es que realmente la conservación y sobre todo que cada vez se potencie más esa belleza y esa riqueza que tenemos en nuestra arquitectura. Así que Santiago, pues muchas gracias. Santiago Correa, profesional en desarrollo territorial, quien nos acompañó hoy en el programa hablando justamente de patrimonio arquitectónico. A él muchas gracias y qué bueno tenerlo nuevamente en el programa porque es un tema bien amplio. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación. Así es, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.